Entonces hablemos de la diabetes mellitus tipo 2 y de la fisiopatología. Y esto lo explicaremos a partir de los factores de riesgo. Como dijimos, uno de los factores de riesgo más importantes, si no es que es el más importante, es la obesidad, que es el índice de masa corporal mayor a 25. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un índice de masa corporal tan elevado? ¿Qué es lo que pasa? Que el tejido adiposo, que la grasa, que los triglicéridos se elevan bastante dentro del organismo. Y muchas veces el tejido adiposo, que es el que se encarga justamente de almacenar a este tipo de componentes dentro del organismo, ¿qué es lo que pasa? Que tiene como una malla justamente límite para almacenar este tejido graso. ¿Y qué es lo que pasa cuando el paciente es obeso y consume bastantes triglicéridos, colesterol y demás? Que muchas veces esta malla llega a romperse porque ya no soporta justamente ese sobrepeso. Al romperse, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente esta malla va a liberar lo que son las adipocinas, los ácidos grasos libres, y van a provocar inflamación. Todo esto, y principalmente los ácidos grasos libres, se van a encontrar dentro del torrente sanguíneo. Y estos tres factores de riesgo, tras la liberación del tejido adiposo, tras la obesidad, van a provocar en conjunto lo que es la resistencia a la insulina. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de resistencia a la insulina? Nos referimos justamente a que la insulina no va a poder cumplir con su función de forma adecuada en las células principales, que son el tejido adiposo, las células del músculo estriado y a nivel del tejido hepático. Bien, entonces, si hacemos un acercamiento a este nivel, a nivel del miocito, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la membrana plasmática que vimos anteriormente. Bien, entonces acá tenemos a la membrana plasmática y acá tenemos a los demás componentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos anteriormente que la glucosa ingresaba fácilmente a partir de la recepción de insulina dentro del receptor de insulina, por lo tanto permitía que el GLUT4 se abra y la glucosa ingrese, genere ATP y el organismo esté feliz y contento. Bien, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos resistencia a la insulina? Que no va a permitir que este proceso pase fácilmente. Directamente, ¿en qué segmento es en el que va a actuar el tejido adiposo o los ácidos grasos libres? Van a actuar justamente en este nivel. Es decir, que primeramente la insulina llega al receptor de insulina, posteriormente tenían que ocurrir varios procesos metabólicos para permitir la translocación y la apertura del GLUT4. Justamente esa translocación va a ser la que va a ser bloqueada a partir de los ácidos grasos libres dentro de la célula. Y si esta translocación no se logra, esta puerta nunca se va a abrir. Y si esa puerta no se abre, pues la glucosa nunca va a poder ingresar. La glucosa se va a quedar afuera a nivel del torrente sanguíneo. Esta glucosa no va a poder cumplir con sus funciones y es lo que va a provocar hiperglicemia. Bien, entonces, hagamos un pequeño paréntesis y recordemos. Si la insulina cumple con su función de forma normal, la glucosa entra, ¿qué es lo que pasa? Que todos estamos felices y contentos. Estos tejidos están actuando de forma normal. ¿Y a qué nos referimos al actuar de forma normal? A que el tejido adiposo va a aumentar la captación de glucosa, es decir, que la glucosa va a ingresar más fácilmente al tejido adiposo para ser almacenado, va a aumentar la lipogenia, es decir, que los lípidos también se van a almacenar, va a disminuir la lipólisis, no se va a utilizar el lípido, se va a almacenar como última reserva de energía. Bien, a nivel del hígado, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a disminuir la gluconeogenia, que va a aumentar la síntesis de glucógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar el glucógeno para almacenar justamente la glucosa dentro del organismo y va a aumentar la lipogenia también. Bien, a nivel del músculo estriado, va a aumentar la captación de glucosa, como dijimos, va a aumentar la síntesis de glucógeno también para almacenar la glucosa y va a aumentar también la síntesis de proteínas. Es decir, todo es positivo cuando la insulina funciona de forma adecuada. Pero cuando no funciona de forma adecuada, pues todo esto cambia. Pues como les dije, la glucosa va a seguir dentro del torrente sanguíneo. Y al seguir dentro del torrente sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar con el páncreas? Que va a decir, rayos, estoy captando mucha glucosa dentro del organismo. Por más que estoy sintetizando grandes cantidades de insulina, parece que no es suficiente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya sé, puedo aumentar mi capacidad, puedo comenzar a esforzarme más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el páncreas comienza a trabajar mucho, pero mucho más. Comienza a hacer hipertrofia e hiperplasia celular. ¿Para qué? Para compensar los niveles elevados de glucosa dentro del torrente sanguíneo. Y al hacer esto, sí, en un momento llega a compensarlo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas veces, pues el páncreas no puede seguir a toda máquina por siempre. Va a llegar un punto en el que se va a cansar. Pero hasta cierto punto lo intenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
que el páncreas comienza a sintetizar mayor cantidad de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado siente eso y ve que hay mayores cantidades de insulina dentro del torrente sanguíneo. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha insulina, ya nos estamos quedando sin glucosa. Por lo tanto, el hígado, ¿qué es lo que hace? Que aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la gluconeogenia, es decir, el páncreas aumenta la insulina, el hígado aumenta la glucosa todavía aún más para compensar esa insulina elevada. Bien, posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar con el músculo estriado? Que va a disminuir todavía más la captación de glucosa, es decir, veo tanta glucosa y veo tanta insulina, pero yo aún así no voy a recibir nada de glucosa dentro de la célula. Tampoco voy a provocar síntesis de glucógeno. Yo no voy a almacenar nada de glucógeno, lo que dice el músculo estriado. ¿Y qué es lo que pasa a nivel del tejido adiposo? Que aumenta, a diferencia de esto que disminuía la lipólisis, en este caso aumenta la destrucción de los lípidos para justamente compensar y lograr obtener alguna fuente de energía que sea externa a la glucosa. Bien, y esto va a pasar una y otra vez. Aumenta la síntesis de glucosa, aumenta la lipólisis, ya no quiere captar glucosa, y entonces si no capta la glucosa y aumenta la glucosa, pues sigue aumentando más insulina, sigue aumentando más glucosa, sigue aumentando y aumentando y aumentando una y otra vez, hasta tal punto que el páncreas dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo trabajar así, y disminuye totalmente de lo que había hecho hipertrofia e hiperplasia, pasa a ser totalmente atrofia celular. Muchas células llegan a morir, y es lo que provoca justamente una disminución relativa, no absoluta, sino relativa, de la síntesis de insulina dentro del páncreas. Bien, y a la larga justamente eso es lo que va a provocar justamente la hiperglicemia dentro del paciente. Entonces, si tenemos esto ya de forma crónica, un aumento de gluconeogenia, ¿qué es lo que va a provocar? En un paciente va a provocar que la glucemia en ayunas se encuentre elevada. ¿Por qué? Porque por más que el paciente no consuma ningún tipo de alimento, el hígado sigue produciendo azúcar sin consumir ningún tipo de alimento. También va a tener el paciente una glicemia postprandial elevada. ¿Por qué? Por más que consuma varias cantidades de alimento, esta glucosa no va a ingresar dentro de la célula porque no hay una captación a nivel muscular ni a nivel de las células. Bien, y esta lipólisis, como les dije, va a aumentar los niveles de ácidos grasos libres, que justamente era esto que dijimos anteriormente, que va a repetir el ciclo una y otra vez, volviéndolo en un círculo vicioso que puede llegar incluso a complicar bastante al paciente si no se lo trata y previene a tiempo.